En mi vida anterior, tras descubrir que Hawk tenía una aventura, fui en coche a perseguirlo a él y a su secretaria. Como resultado, debido a un fallo en los frenos, volqué el coche sin querer. Después, Hawk salió a hacer recados. No solo gastó mucho dinero, sino que también se arrodilló y suplicó perdón a las familias de las víctimas. Así fue como evité ir a la cárcel. Pensé que lo hizo porque me amaba. Pero nunca imaginé que me encerraría en el sótano. Usó un cigarrillo escarlata y encendido para quemarme hasta la muerte. Cuando abrí los ojos, había regresado al pasado, antes de que todo esto sucediera. Esta vez, tomé la iniciativa de proponer el divorcio. Sin embargo, a Hawk no le hizo gracia. Cariño. Hay un documento urgente en la empresa que requiere mi firma. Necesito salir un rato. Me dijo que me quedara en casa y me portara bien. Hablamos de lo que sea cuando vuelva. Al oír la voz familiar, lo miré con la mirada perdida. El hombre, vestido de traje y con un rostro sorprendentemente atractivo, se superpuso de repente con el rostro que recordaba que había querido matarme. ¡Ah! Solté un grito de miedo y di un gran paso hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Me sentí como una cometa con la cuerda rota y caí pesadamente al suelo. Aturdida, vi a Hawk corriendo hacia mí con cara de pánico. «Cariño. ¿Qué te pasa? ¿Estás herida?» Me levantó y me sentó en el sofá. Entonces me examinó con atención. Al encontrarme con su mirada preocupada, me di cuenta tardíamente de que realmente había renacido. En ese momento de mi vida anterior, ya sabía que Hawk tenía una aventura. Llevábamos 10 años casados y nos conocíamos a la perfección. Así que cuando mencionó por tercera vez delante de mí que su nueva secretaria siempre era torpe, presentí que algo andaba mal y contraté rápidamente a un detective privado para que investigara. Efectivamente, Hawk me había traicionado. No sabía cuándo había empezado a salir con esa nueva secretaria. Solo sabía que cuando me pusieron esas pilas de fotos íntimas delante, me dolía tanto que casi me desmayo de tanto llorar. Al mismo tiempo, esa secretaria, de alguna manera, consiguió mi número de teléfono. De vez en cuando me enviaba mensajes desagradables para provocarme. Aunque me resistía a prestarle atención, no podía contener la ira que sentía. Así que tras una larga preparación psicológica, decidí confrontar a Hawk esta noche. De hecho, mi intención original era obligarlo a volver conmigo. Después de todo, lo había acompañado durante 15 años. Desde la escuela hasta nuestra boda. Con una compañía tan duradera, no creía que una nueva cara la pudiera romper tan fácilmente. Hawk solo se desvió un rato. Creí que se enmendaría. Incluso ensayé mentalmente las siguientes situaciones innumerables veces. Halcón me abrazaba fuerte, llorando y suplicando mi perdón. Entonces nos reconciliaríamos y seríamos felices para siempre. Pero el hombre propone. Dios dispone. En mi vida anterior, justo cuando estaba a punto de enfrentarme a Hawk, una llamada de Jocelyn trastocó todos mis planes. No sé qué dijo al otro lado. Pero Hawk me dijo superficialmente que necesitaba volver a la empresa para firmar algo. Y por mucho que intenté convencerlo de que se quedara, él insistió en irse. Después, cuanto más lo pensaba, me enojaba más. Así que lo seguí a escondidas en coche. Como resultado, al pasar por una bajada, debido a una falla en los frenos, volqué accidentalmente el auto de Hawk. Jocelyn, que iba en el asiento del copiloto, salió despedida a más de 10 metros de distancia y murió en el acto. Estaba aterrorizado. Pero Hawk salió a hacer recados para salvarme. Primero, vendió sus bienes y pagó 20 millones de yuanes en compensación a las familias de las víctimas. Se arrodilló y se postró, rogándoles que no me hicieran responsable. Así evité ir a prisión. Pensé que Hawk lo hacía porque me amaba. Pero nunca imaginé que me encerraría en el sótano. Día y noche usaba un cigarrillo escarlata y encendido, pero para quemarme el cuerpo. Mientras me quemaba, gritaba que debía pagar con mi vida por su amada. Solo entonces me di cuenta de que Hawk me había salvado, solo para vengar a Jocelyn con sus propias manos. Más tarde, sentía un dolor tan insoportable que me asfixié con la sangre que vomité. Solo de pensar en la trágica situación de mi vida anterior,
no pude evitar estremecerme. Hawk notó rápidamente que no me sentía bien y dijo preocupado: «Cariño, ¿estás bien?». Apreté los dedos nerviosamente y logré pronunciar 2 palabras: «Estoy bien». «¿Tú?». Antes de que pudiera terminar la frase, el teléfono de Hawk volvió a sonar. Igual que en mi vida anterior. Fue muy difícil tratar con Jocelyn. Hawk solo dudó 2 segundos antes de dirigirse al balcón con su teléfono. Mientras caminaba, me lo explicó con sentimiento de culpa. Era una llamada de la empresa. No dije nada. Solo fingí sonreír como si nada pasara. De hecho, estaba pensando en secreto qué hacer. Sabía muy bien que en esta vida, mientras no siguiera a Hawk, no mataría a Jocelyn. Y no tendría que sufrir la brutal muerte de Hawk. Pero esta paz no duraría mucho. Después de todo, el hecho de que Hawk tuviera una aventura era innegable. Tarde o temprano, tendríamos que llegar al punto de confrontación. Y lo más importante, no quería vivir con un asesino. Así que tuve que divorciarme de Hawk cuanto antes. Sin embargo, lo complicado ahora era que no podía mencionarlo de inmediato. Porque en mi vida anterior, no tenía ninguna intención de divorciarme de Hawk. Así que no hice algunas de las divisiones de bienes necesarias. Ahora que involucraba intereses, tuve que luchar por lo que era mío. Solo necesitaba un poco más de tiempo para lidiar con este asunto. Cuando recuperé la cordura, Hawk ya había colgado el teléfono y caminaba hacia mí. Igual que en mi vida anterior. Dijo que la empresa lo necesitaba y que tenía que regresar. No denuncié su mentira, solo sonreí y lo vi irse. Luego me despedí. Empecé a organizar las pruebas de la aventura de Hawk. Recordé que contraté a un detective privado hace 2 meses. El primer día, tomó fotos de Hawk y Jocelyn entrando en un hotel. Después de eso continuó tomándose muchas fotos de los 2 juntos. La evidencia era más que suficiente. Pero algunas no eran legales y podrían ser excluidas por el tribunal. Así que tuve que revisar cada foto una por una y seleccionar las pruebas que me convenían. Y esto significó que tuve que experimentar la sensación de ser traicionado una y otra vez. Una vez. Este proceso fue como una puñalada en el corazón. Me hizo sentir un dolor terrible. Ahora, al volver a mirarlo, solo quedaron mentiras ridículas. Pronto dejé escapar un suspiro. Seleccioné todas las pruebas legales y se las envié al abogado. La respuesta que recibí fue que la redacción del acuerdo de divorcio tomaría al menos unas horas. También necesitaba proporcionar información sobre el certificado y otros detalles para maximizar mis intereses. Es decir, tuve que quedarme aquí unas horas más. Fue realmente difícil. En fin, me dirijo a una sesión llena de ventas. También tuve que empacar mi equipaje. Sin embargo, cuando realmente empecé a empacar mis cosas, me di cuenta de que para alguien tan nostálgico como yo, esto no era diferente a una tortura. Porque la casa estaba llena de cosas en cuya preparación había participado. No soportaba tirar esto o aquello. Estaba en trance. Perdido en mis recuerdos. Hawk compró este apartamento hace 10 años para tranquilizar a mis padres. En aquel entonces, después de comprar el apartamento, solo le quedaban unas pocas docenas de yuanes en el bolsillo. Solo pudimos comprar una cama cuando cobramos este mes y un sofá cuando cobramos el mes siguiente. Amueblamos la casa poco a poco. Aunque sonaba muy duro, los días estaban llenos de esperanza gracias a ello. Ahora, habían pasado 10 años. Y la casa, antes vacía, ya estaba repleta. Cualquier objeto a mi vista estaba lleno de recuerdos. Que había un odio profundo entre Hawk y yo. Y que nunca podríamos volver a ser como éramos. Miré a mi alrededor. Contuve las lágrimas. Simplemente empaqué algo de ropa y me senté en el sofá a esperar. Decidí que en cuanto el abogado y yo revisáramos el acuerdo, me iría inmediatamente. En cuanto a dónde ir, aún no lo había decidido. Dicen que cuando te hacen daño, quieres volver a casa de tus padres. Pero alguien que
A pesar de la oposición de sus padres, no le importaban ni el coche ni la casa e insistió en arriesgar su vida. Simplemente no se atrevió a decirles que había perdido la apuesta. Aunque no tuviera a dónde ir, no quería preocupar a mis padres. Sería mejor simplemente elegir una ciudad donde establecerme. ¿El sur? ¿El norte? ¿O irme de viaje? Una y otra vez me vinieron a la mente. Mientras lo pensaba, me quedé dormido sin motivo aparente. No sé cuánto tiempo había pasado. Pero oí el sonido de la puerta abriéndose. Alguien entró. Y sus pasos se detuvieron justo delante de mí. Podía sentir su mirada. Pero no quería abrir los ojos y mirarlo. Hasta que intentó tocarme. Ya no podía fingir. Me zafé de su mano con fuerza y grité, «No me toques». Hawk frunció el ceño y me pidió en voz baja. «Cariño, ¿qué te pasa?» El aire se congeló de repente. De repente recordé que Hawk, en ese momento, aún no sabía que había descubierto su aventura. Entonces mi comportamiento le pareció muy extraño. Pero, ¿no se suponía que debía ir a buscar a Jocelyn esta noche? ¿Por qué regresó de repente? Eso fue lo que pensé. Y eso fue lo que pregunté. Hawk guardó silencio un momento y luego explicó rápidamente que acababa de ir a la empresa y regresó justo después de firmar el documento. Sin duda, era mentira. En fin. Ya había encontrado un abogado. Y ya no me apetecía fingir ser amable con él. Rápidamente saqué mi teléfono y le envié las pruebas que le había enviado al abogado. Luego salí un poco alegre. Cuando sonó el teléfono, arqueé las cejas y le recordé a Hawk que lo mirara. Parecía confundido. Pero aún así hizo lo que le dije. Entonces dejó escapar un pequeño suspiro. Vi una expresión de horror en su rostro. Su cuerpo tembló levemente. Como si apenas pudiera sostener el teléfono con firmeza. No dije nada y me quedé mirándolo con calma. Después de un buen rato, Hawk bajó la cabeza y dijo, «Lo siento». Seguí sin decir nada. De repente Hawk se arrodilló frente a mí y dijo con voz ronca, «Cariño, lo siento. Me equivoqué. Perdóname solo por esta vez». «¿De acuerdo?» Después de decir eso, extendió la mano para agarrar la mía. Pero la rechacé con fuerza. «Maldito cabrón. Aléjate de mí». Hawk cerró los ojos con dolor. Y su tono casi suplicaba, «Luna. No seas así. No fue mi intención. Fue Jocelyn quien me sedujo. Se aprovechó de mí cuando estaba borracho en la mesa y me abusó sexualmente. Después, me amenazó muchas veces. Tenía miedo de que hiciera un escándalo delante de ti y que te enfadaras. Así que seguí cediendo. Me he arrepentido cada instante estos días. He hecho la mayor estupidez del mundo. Te he hecho daño. Sé que este dolor no se puede reparar. Pero Luna, te juro por la vida de Jocelyn que no volveré a cometer semejante error. Por favor. Dame una oportunidad más. ¿De acuerdo? Solo por esta vez». Después de decir eso, Hawk pareció recuperar el coraje y volvió a extender la mano para agarrarme el dobladillo de la ropa. Lo miré con altivez. De repente, me di cuenta de que esta era la escena que había anhelado ver en mi vida anterior. Ahora que la tenía, resultó ser regular. Incluso en un ambiente tan triste, fui lo suficientemente racional como para detectar de inmediato la laguna en el yo de Hawk. Me burlé y me mofé. «Halcón. Ni siquiera estás dispuesto a jurar con tu propia vida. ¿Verdad?» Halcón se quedó atónito por un momento e instintivamente quiso cambiar sus palabras. Pero ya no tenía paciencia para escuchar sus excusas. Justo entonces el abogado me envió un mensaje de voz. Tenía prisa. No presté atención al volumen del teléfono y lo abrí directamente. La voz al otro lado era extremadamente alta. «Luna. Respecto a la división de bienes y el divorcio, aún quiero confirmarlo contigo. Antes dijiste que tu esposo dirige una empresa. ¿Conoces la situación actual de esa empresa?» Me quedé atónita por un momento y recordé que en mi vida anterior,
Hawk vendió la empresa y obtuvo 20 millones de yuanes para compensar a la familia de Jocelyn. Lo solté de inmediato, no había cumplido mi obsesión. La empresa se puede vender por 20 millones de yuanes. Al escuchar esto, Hawk me miró conmocionado y resentido. ¿Quieres divorciarte de mí? ¿Ya conseguiste un abogado? ¿Y quieres vender mi empresa? Luna, ¿de verdad tienes tanta prisa? ¿Ya encontraste a alguien más? Hawk rugió descontrolado. Lo miré con calma y no refuté nada. Al segundo siguiente una fuerza enorme me agarró del brazo y me empujó al sofá. Hawk apretó los dientes y preguntó, dime. ¿Tienes otro hombre? Sonreí levemente pero me negué a responder. Hawk probablemente estaba tan enojado que se acercó y me estranguló. Su comportamiento me enfureció y le di una bofetada fuerte. Luego lo miré con frialdad y le dije cada palabra con firmeza. No hay nadie más. Halcón. En mi vida. Luna y Desidar. Solo he estado con ustedes como hombre. Pero me engañaron. Me traicionaste. Así que ya no te quiero. Halcón. Quiero el divorcio. Tras decir la última palabra, me quité el anillo de bodas y se lo lancé con fiereza. Hawk no tuvo tiempo de esquivarlo. Y un pequeño rasguño apareció en su rostro debido al anillo. Pero no le importó en absoluto e incluso dijo con seguridad. Luna. Dijiste que aunque un día te traicionara, siempre y cuando admitiera sinceramente mi error, me darías una oportunidad. Me quedé atónito por un momento y recordé vagamente que así era. En los días más puros del amor. Una vez hablé con Hawk sobre la inconstancia del corazón humano. En ese momento sonrió y me preguntó. Si un día cometo un error sin querer, ¿me das una oportunidad? Extendí un dedo y respondí con seriedad. Por supuesto. Pero solo una vez. Siempre que admitas sinceramente tu error, te perdonaré. Por eso también. En mi vida anterior, cuando descubrí que Hawk me había hecho trampa. Mi primera reacción no fue divorciarme de él, sino esperar que se arrodillara y me suplicara perdón. Pero ahora la situación es diferente. Lo que nos separa no es solo una traición. También hay dos vidas. Así que... Halcón. Nunca te lo perdonaré. Si no aceptas el divorcio, nos veremos en el juzgado. Después de decir eso, me di la vuelta y caminé directo hacia la puerta. Detrás de mí. La dolorosa súplica de Hawk llegó. No te vayas. Me detuve un momento. De repente me di la vuelta y caminé directo hacia él. Los ojos abatidos de Hawk se iluminaron al instante. Instintivamente abrió los brazos para abrazarme. Luna. Sabía que todavía me amabas. Sin embargo, su sonrisa se congeló rápidamente en su rostro. Pasé junto a él. Me agaché. Y recogí la maleta que estaba a mi lado. Luego me quedé en silencio sin mirar atrás. Abrí la puerta y salí. Hawk se detuvo un momento y salió corriendo tras mí. Me bloqueó la entrada del ascensor y se negó a dejarme salir, pasara lo que pasara. Luna. Dijiste que nunca me dejarías. ¿Vas a romper tu promesa? Me burlé. Fuiste tú quien hizo trampa. Y fuiste tú quien primero destrozó al elfo. ¿Qué derecho tienes a decir esas cosas? El rostro de Hawk palideció como el papel. Pero seguía poniendo excusas. No lo decía en serio. Ya dije que fue esa zorra de Jocelyn quien me sedujo cuando estaba borracho. Todo es culpa suya. Las excusas de Hawk siempre eran las mismas palabras una y otra vez. Pensaba que al culpar a la mujer, podría absolverse a sí mismo. Pero pensé que era incluso peor que el halcón de mi vida anterior. Respiré hondo y de repente dije. Entonces llamemos a la policía. ¿Qué? Hawk se quedó atónito. Le sonreí. ¿No dijiste que Jocelyn te obligó? Entonces llamemos a la policía y entréguenla a prisión. Hawk guardó silencio. Después de mucho tiempo. Dijo con cierta culpa. ¿Cómo podemos llamar a la policía por algo así?
¿Qué pensaría la gente si se supiera? Me reí. Había infringido la ley. ¿No debería ser castigada por la ley? No tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Claro que no tienes miedo. No eres tú quien se avergonzará. O llamamos a la policía para que arresten a Jocelyn. O nos divorciamos. Tú eliges. Le di un ultimátum. Pero Hawk parecía impaciente. ¿De verdad tienes que hacer esto? ¿No podemos seguir juntos? Ya dije que Jocelyn me sedujo. Entonces llama a la policía. Luna. ¿Por qué no puedo razonar contigo? No podemos llamar a la policía. Entonces divorciémonos. No. ¿Puedes dejar de hablar tanto de divorcio? Llama a la policía. Siempre puedes seguir hablando de llamar a la policía. Divorciémonos. No importa lo que dijera Hawk, solo le di dos opciones. No tenía otra salida y solo podía volver a callarse. Pero no quería perder más tiempo con él. Saqué mi teléfono y llamé a la policía delante de él. Casi en el momento en que sonó el teléfono. Halcón. Con una cara oscura. Me arrebató el teléfono y lo estrelló contra el suelo con fuerza. Con un fuerte golpe la pantalla se hizo añicos. Estaba tan furioso que temblaba por todas partes. Hawk. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a destrozarme el teléfono? Hawk se quedó atónito un momento. Y tardó un poco en hablar. Lo siento. Luna. Me equivoqué. No debí haber tenido una aventura en la empresa a tus espaldas. No llames a la policía. Jocelyn no me sedujo. Es mi problema. Es culpa mía. Puedes pegarme. Regañarme. Pero no te divorcies de mí. Mientras hablaba, Hawk de repente me agarró la mano y se abofeteó con ella. Una vez. 2 veces. 3 veces. Me pareció extremadamente aburrido. Retiré la mano con fuerza y dije con frialdad, ¿ya te cansaste de fingir? Un momento dices que te obligaron a hacer trampa. Y luego me destrozas el teléfono para que no llame a la policía. Y ahora admites que es tu culpa, Hawk. ¿Puedo creer lo que dices? Claro que sí. Admiro mucho tu desvergüenza. Ya eres de mediana edad. Pero aún puedes engañarte a ti mismo e inventar tantas excusas malas. No tienes ningún sentido de la responsabilidad. ¿Acaso eres humano? Dices una mentira y luego usas otra para encubrirla. ¿No estás cansado? Sabes que cada vez que pienso en el camino que hemos recorrido juntos, me dan ganas de vomitar. Quizás no esperaba que dijera palabras tan duras. El rostro de Hawk palideció al instante. Me miró en silencio, apretando y abriendo los puños. Y finalmente me soltó. Seguían siendo esas 3 palabras débiles. Lo siento. Cerré los ojos. Me agaché para recoger el teléfono roto del suelo. Le di una última mirada a Hawk. Y me di la vuelta para marcharme. Encontré un hotel cerca y me quedé allí. Después de despertarme naturalmente fui directo al bufete de abogados. Y luego fui a la empresa a buscar a Hawk con el acuerdo de divorcio. En cuanto se abrió la puerta del ascensor, me encontré con él y Jocelyn. Los dos estaban muy juntos con una mirada cariñosa. Hawk bajó la cabeza y no entendí qué dijo. Lo que hizo que la chica se riera y le diera un puñetazo en el hombro. En ese momento, alguien gritó de repente. La esposa del jefe está aquí. En cuanto se pronunciaron las palabras. Halcón. Quien acababa de sonreír, de repente apartó a Jocelyn y me miró con pánico. Luna. ¿Por qué estás aquí? Fruncí los labios. Me acerqué a Hawk paso a paso. Y le entregué el acuerdo de divorcio. El acuerdo de divorcio ya salió. Échale un vistazo. Si no tiene nada malo. Solo fírmalo. De repente se hizo un silencio absoluto a nuestro alrededor. Hawk se quedó allí paralizado. Sin decir palabra durante un buen rato. Tuve que insistirle de nuevo. Date prisa. Tengo prisa.
Hawk frunció los labios y no dijo nada. Parecía que no tenía intención de firmar. Le recordé en voz baja, no importa si no firmas. El abogado dijo que como fuiste tú quien me engañó y tengo pruebas de tu infidelidad, hay muchas maneras de divorciarme. Pero, ¿estás seguro de que quieres que todo el mundo lo sepa? La cara de Hawk finalmente cambió. Me miró y preguntó con vacilación, ¿Luna, podemos? No. Lo interrumpí fríamente y golpeé la mesa con impaciencia. Al final Hawk firmó el acuerdo. Según el acuerdo podría conseguir al menos 10 millones de yuanes. En cuanto a los regalos y el dinero que Hawk le había dado a Jocelyn a lo largo de los años. Al fin y al cabo, no planeaba recuperarlos en mi vida anterior. La atropellé y la maté. Considéralo una expiación. Después de eso, Hawk y yo fuimos en coche a la oficina de asuntos civiles. De camino. El tiempo pasó volando. Y en un abrir y cerrar de ojos llegamos. Porque había un periodo de reflexión. El personal nos dijo que volviéramos en un mes para recoger el certificado de divorcio. Tuve que extender mi reserva de hotel un mes más. Durante este periodo, Hawk me enviaba largos mensajes confesionales todos los días. A diferencia de antes, cuando culpaba a otros. Esta vez confesó todo el proceso de su romance con Jocelyn. Por primera vez, admitió su desprecio como un hombre. Desafortunadamente, no tuve paciencia para leerlos. Solo les eché un vistazo y le dije que no me molestara. Por eso no me di cuenta de que los mensajes que Hawk me envió después ya no eran largas confesiones, sino acusaciones. Hasta que nos encontramos en la oficina de asuntos civiles como estaba previsto. Hawk se acercó con el rostro sombrío y una mueca de desprecio. En esta vida, te has vuelto bastante inteligente. Levanté la vista sorprendido. Y en un segundo, me di cuenta de que Hawk también había renacido. En ese momento me miraba fijamente. Y la emoción en sus ojos era ira. Parecía que estaba muy insatisfecho con mi elección en esta vida. Pero, ¿qué derecho tiene a estar insatisfecho? Es la última persona que tiene derecho a criticarme. Reprimí la ira y me esforcé por aparentar calma. ¿Acaso no es bueno en esta vida? Los tres estamos vivos y bien. Y ya nadie tiene que pagar con su vida por nadie. Tú y yo tampoco tenemos por qué ser asesinos. Deliberadamente enfaticé mucho la palabra asesino. Hawk soltó un bufido frío y no refutó nada más. Conseguimos el certificado de divorcio. A partir de entonces, cada uno tomó su camino. Volví a saber de Hawk un mes después. Iba a casarse con Jocelyn. Incluso me envió una invitación de boda. Este final estaba dentro de mis expectativas. Después de todo en mi vida anterior, Hawk incluso me mató solo para vengarla. Un amor tan profundo era especialmente valioso después de perderlo y recuperarlo. Hawk debe estar deseando darle a Jocelyn todo lo mejor del mundo ahora. Es solo que no soy lo suficientemente generoso como para ir a la boda y desearles lo mejor. En esta vida, solo quiero vivir una vida tranquila y estable sin muchas dudas. A cambio, bloqueé toda la información de contacto de Hawk. Pero no esperaba que mis padres y amigos también hubieran recibido su invitación. Todos llamaron para preguntarme qué había pasado. Como la situación ya estaba así, no tenía sentido seguir ocultándola. Así que admití que me había divorciado. Mis padres, al otro lado del teléfono, guardaron silencio. Después de un largo rato, suspiraron y dijeron: En aquel entonces, para casarse contigo. Trabajaba en 3 empleos cada día y ahorraba desesperadamente los regalos. Todos pensábamos que te amaba de verdad. ¿Quién lo diría? Me quedé sin palabras. Solo puedo decir eso cuando algunas personas te aman. De verdad te aman. Y cuando no te aman, en realidad ellos tampoco te quieren. Mi madre continuó. Luna, ¿qué haces sola afuera ahora? ¿Llevas dinero? Si no te sale bien, regresa. Tu padre y yo te apoyaremos. Me sentí reconfortado. Y respondí con una sonrisa. Mamá, tengo información, ¿por qué en sesión?
No te preocupes. Estoy bien. Sigo en Sonia y volveré en unos días. ¿Por qué fuiste a Sonia? Solo para relajarte. Mi madre pareció percibir un suspiro de alivio y dijo en voz baja, es bueno relajarse. Que lo pases bien. Vuelve cuando estés de buen humor y quieras volver a casa. Respondí en voz baja y no di más explicaciones. Después de colgar el teléfono, miré hacia arriba. Una suave brisa entró por la ventana abierta. Las cortinas ondeaban suavemente con el viento. Como si fueran manos suaves que calmaran un alma cansada. Haciendo que la gente se sintiera en paz y tranquila. Pensé que permanecería así de calmada para siempre. Inesperadamente. Un momento después, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí durante 7 segundos. No hice ningún ruido. Y la persona del otro lado tampoco. Así que colgué. De hecho, adiviné vagamente quién estaba al otro lado del teléfono. Pero simplemente no entendía el significado de sus acciones. Después de todo, comparado con la vida anterior. Nuestro final en esta vida fue mucho mejor. Se casó con la mujer que amaba de verdad. Y yo también escapé del destino de ser brutalmente asesinada. No todos tenían que hacer sacrificios sin sentido por una relación pésima. ¿Con qué más podría estar insatisfecho? No podía entender esta pregunta. Hasta el día siguiente después de haber cumplido mi día de ex. Cuando abrí la puerta y vi a Hawk, el hombre estaba agachado en el suelo. Cuando oyó el sonido. De repente levantó la cabeza. ¿Qué haces aquí? Perdón. Hablamos a la vez. ¿Qué estaba pasando esta vez? Hawk me observó en silencio un rato y respondió una mentira irrelevante. ¿Has bajado de peso? Fruncí el ceño ligeramente. Y mi voz carecía por completo de calidez. Si tienes algo que decir, dilo. No sé cómo empezar. Luna. Hice algo mal. Me equivoqué muchísimo. En la vida anterior, no debí haberte tratado así. Las palabras de Hawk me confundieron cada vez más. ¿Qué quieres decir exactamente? Guardó silencio un momento y finalmente me dijo la verdad. Todo empezó con mi divorcio de Hawk. En ese momento tomé todas mis pertenencias. Lo único que no quería era el coche con el que choqué y maté a Jocelyn en mi vida anterior. Pensé que traía mala suerte. A Hawk le parecía una pena tenerlo siempre en el garaje. Así que se lo dio a Jocelyn. Sin embargo, lo primero que hizo Jocelyn tras recibir el coche fue llamar en secreto al almacén forestal a sus espaldas y decir que los frenos estaban rotos. Pero ella no lo sabía antes de que Hawk se lo diera. Ya había enviado el coche al taller forestal para que lo repararan. En ese momento el personal de mantenimiento se dio cuenta a simple vista de que la manguera del freno había sido cortada deliberadamente. Incluso le recordaron a Hawk que llamara a la policía. Pero a Hawk no le importó. Así que cuando el personal de la tienda forestal se enteró de que había otro problema con los frenos del coche, instintivamente llamaron al dueño Hawk para confirmarlo. Esto despertó sospechas. Al principio Hawk pensó que Jocelyn también había renacido. Pero después de ponerla a prueba, descubrió que Jocelyn no entendía nada de lo que decía. De repente una idea cruzó por su mente. Hawk recordó de repente algo muy importante. Una vez había llevado a Jocelyn al garaje subterráneo. Eso fue el mes pasado. En ese momento había quedado con mis amigos para una reunión grupal y llamé a Hawk para informarle. Volvería en 3 días. Hawk fingió cariño y reticencia en apariencia. Pero en realidad estaba deseando llevar a Jocelyn a casa esa tarde. Los dos incluso pasaron su primera noche del día en el coche de Luna por pura diversión. Después Jocelyn se quedó sola en el garaje subterráneo un buen rato con el pretexto de limpiar el líquido restante. Fue entonces cuando manipuló el coche. Pero no esperaba que esta acción le costara la vida. Tras descubrir la verdad, mis lágrimas cayeron en silencio. Y dejé escapar un largo suspiro de alivio. Así que no fue mi culpa después de todo. La culpa que me había atormentado durante siglos finalmente se disipó por completo en ese instante. Hawk me miró.
Y sus ojos se enrojecieron involuntariamente. Lo siento, Luna. No sabía estas cosas antes y te lastimé sin querer. Pero no te preocupes. Ya cancelé la boda con Jocelyn. No me casaré con ella. Estas palabras fueron deliberadas y no lo fueron. Pero no me importó. Sonreí aliviada y dije: Halcón. Gracias por venir a decirme la verdad. Por verme sonreír. Hawk se inclinó con sorpresa. Retrocedí rápidamente y demostré mi actitud con mis acciones. No perdonaría a Hawk solo por la verdad. Nunca. Hawk era inteligente y naturalmente entendió lo que quería decir. Pero aún así quiso intentarlo de nuevo. Luna. De hecho, ambas somos víctimas. Creo que deberíamos darnos una oportunidad y no dejar que el verdadero culpable triunfe. Incliné la cabeza y lo miré con cierta gracia. No te hagas el inocente. De hecho, ¿no pasó todo esto porque no pudiste controlar la parte inferior de tu cuerpo? Aunque no me hubieras matado en la vida anterior, no habríamos podido continuar nuestra relación. Es más, nunca fuiste víctima. También fuiste uno de los perpetradores. Así que ni se te ocurra usar esto como excusa. Después de haber sido descubierta sin piedad por mí. Hawk esbozó una sonrisa amarga. Cerré la puerta y dejé de mirarlo. Pensé que Hawk se iría solo. Inesperadamente. De hecho, se mudó al lugar de enfrente. Cuando salí, me siguió. Cuando fui a la playa a jugar en el agua, él también fue a jugar en el agua. Era como una cola de la que no podía librarme. Estaba tan molesto que lo miré con enojo y le dije que se largara. Pero él solo sonrió y fingió no oírme. Ya no aguantaba más. Así que tuve que terminar mis vacaciones antes de tiempo. Compré un billete de avión a escondidas. Y volé a otra ciudad durante la noche. Hawk no pudo encontrarme y me llamó desesperadamente desde diferentes números. Bloqueé todos los números que llamaron. Una semana después. Por fin paró. Después de eso, Hawk tardó mucho en aparecer. Hasta que recibí una llamada del hospital. Dijeron que Hawk había tenido un accidente de coche. Fue muy grave. Y podría morir en cualquier momento. El médico dijo que quería verme una última vez. Fui. Lamentablemente no cumplí con mi ATSI. Él falleció antes de que yo llegara. Después la policía recreó la escena del accidente a través de la cámara del tablero. El resultado fue impactante. Este accidente de coche resultó ser un acto deliberado de Hawk. Es decir, fue un asesinato. Es solo que la policía no pudo entender exactamente el motivo de Hawk para matar a Jocelyn. Tras la investigación, no hubo ninguna disputa financiera entre ellos. Además, en cuanto a su relación, Hawk siempre había tenido la posición dominante. Él fue quien armó tanto alboroto por casarse. Y también fue quien canceló la boda. Jocelyn estuvo al borde del colapso por culpa de él. Ella seguía preguntándole a Hawk en Mechat por qué la trataba así. Hawk solo respondió con la frase, «Te lo mereces». Y luego ignoró a Jocelyn. Y la policía no tenía ni idea de qué significaba exactamente eso de «te lo mereces». La única pista era que antes de hacer esto, Hawk había volado a Sanya a buscarme. Así que, como siempre, vinieron a preguntarme. Y cuando supe la causa de la muerte de Jocelyn, la que iba en el asiento del copiloto, fue igual que en mi vida anterior. También salió despedida a más de 10 metros de distancia y murió en el acto. Adiviné algo vagamente. Pero nadie me creería si se lo dijera. Si dijera la verdad. Pero renací y todo esto fue parte de mi vida anterior. Otros pensarían que estaba loca. No quería estar encerrada en un hospital psiquiátrico. Así que solo pude echarle toda la culpa a Hawk. El muerto. Vino a mí y me dijo que todavía me amaba y que quería volver a casarse conmigo. Pero pensé que estaba loco. Así que me negué. Después de eso, me siguió acosando. Así que huí a otro lugar. Solo me enteré de su accidente cuando regresé.
Había registros de llamadas y boletos de avión que lo demostraban. Además, hay mucha gente en este mundo que se arrepiente de haberse divorciado. Hawk no es el primero. Y tampoco será el último. Es más. En este asunto, yo fui la víctima. Más tarde, el abogado que me ayudó a retirar el acuerdo de divorcio me contactó. Me dijo que Hawk había dejado testamento antes de morir. En él estipulaba que todos sus bienes a su nombre debían serme entregados. Junto con ella también había una caja grande. Cuando llegué a casa, la abrí. Dentro había cartas de amor. Cartas normales. Y las notitas que nos pasábamos cuando éramos estudiantes. Abrí con cuidado la última carta. Y en cuanto vi el contenido, se me saltaron las lágrimas. Luna. Cuando leas esta carta, puede que ya no esté en este mundo. Esto es lo que te debo. Y debería devolvértelo. De hecho, ya me había dado cuenta de mi error. Antes de descubrir que Jocelyn era la verdadera culpable. Por la deuda que sentía de mi vida anterior. Quería casarme con ella y darle una vida plena. Así que planeé tirar todas tus cosas para hacerle espacio. Pero encontré esta caja que atesoraste durante tanto tiempo debajo de la mesita de noche. Las cartas y los billetes que contenían eran prueba de nuestro amor. Me senté en el suelo, sola, en silencio durante un buen rato. Sentía todo tipo de emociones en el corazón. No podía entender por qué te amaba tanto. Pero de repente ya no te amaba. Lo peor es que te eché toda la culpa. De hecho, en la vida anterior, yo era el pecador. Simplemente no tuve el valor de admitirlo. En ese momento iba en coche con Jocelyn. Al principio iba a abrocharse el cinturón. Fui yo quien, buscando un poco de emoción, la detuve. Por eso cuando chocaste el coche por detrás. No pude frenar a tiempo. Pero no me atreví a decir esta verdad. Y tampoco me atreví a afrontar la muerte de Jocelyn. Solo podía echarte toda la culpa. Pensé que así me sentiría mejor. Pero cada vez me sentía más miserable. No tenía dónde desahogarme. Y solo podía llevarte a ti, que estabas preso. Como mi único saco de boxeo. Más tarde. Cuando moriste. Yo tampoco quería vivir. Pero no esperaba poder renacer. Me alegré mucho de volver a verte. En esta vida. Originalmente planeé alejarme de Jocelyn y estar contigo como Dios manda. Pero cada vez que veía a Jocelyn, pensaba en que yo había causado su muerte. Sentía la obligación de asumir la responsabilidad de su vida. Así que decidí enmendar el daño. Sin embargo, el destino me jugó una mala pasada. Me hizo descubrir el verdadero rostro de Jocelyn. Resultó que ella estaba detrás de todo esto. Pero fui tan estúpido que te maltraté por ella. Después, confronté a Jocelyn. Pero se negó a admitirlo. No fue hasta que saqué mi teléfono y le dije que llamaría a la policía que se asustó tanto que se arrodilló en el suelo y me rogó que la perdonara. Dijo que hizo todo esto porque me amaba mucho. ¿Sabes lo que pasó después? Cancelé la boda y fui a buscarte. Esperaba compensarte por el daño que te causé en la vida anterior. Pero tus acciones me dijeron que hiciera lo que hiciera, nunca me perdonarías. A menos que... No pude dormir en toda la noche. Después de pensarlo mucho. Finalmente tomé esta decisión. Creo que solo así me perdonarás, Luna. Si existe el más allá, definitivamente no volveré a hacerte daño. Lo siento. La carta terminaba aquí. La leí una y otra vez. Y recordé aquel día en que Hawk era como una sombra. Se quedó atrás. Estaba tan molesto que lo miré con enojo y le dije que se largara. Pero él solo sonrió y fingió no oírme. No pude soportarlo más y dije lentamente, Halcón. ¿De verdad quieres que te perdone? A menos que el tiempo pueda retroceder y nunca me hayas traicionado. Como conmovido. Hawk detuvo inmediatamente su sonrisa tonta. Entonces lo oí ahogarse, lo siento. Se disculpó una y otra vez. Pero negué con la cabeza. No servía de nada. Halcón. Acepta la realidad.
Deja de hacer estas cosas sin sentido. Después de decir eso, ignoré a Hawk y me di la vuelta para irme. No sabía que realmente entendiera mis palabras de esa manera en ese momento. Después de una ligera sorpresa, solté un suspiro de alivio. Es tan bonito. En esta vida, MN cumplió mi obsesión. Por fin puedo vivir en paz. Levanté la mano y sonreí mientras tiraba toda la caja de cartas a la basura. De repente, un viento fuerte soplaba fuera de la ventana. Mi cabello estaba despeinado. Y solo sentía en mi mano un rastro de frescor. Mi hermana menor y yo renacimos juntas. En la vida anterior, estuvo enredada con el príncipe heredero del Círculo de Beijing durante 7 años. Con numerosas rupturas y reconciliaciones, el príncipe heredero del Círculo de Pekín siempre había tenido un primer amor. Tan pronto como su primera amante se dirigió al país, él inmediatamente abandonó a mi hermana. Al final, mi hermana, desesperada, fue atropellada accidentalmente por un coche. No solo quedó desfigurada, sino que también perdió al bebé que llevaba en el vientre. Y me echó la culpa de todo. En el momento en que el príncipe heredero de Pekín anunció su matrimonio con su primer amor, me empujó desde la azotea con saña. Yo tampoco la solté. En el momento de caer, la agarré con fuerza y caímos juntos. Cuando renacimos, el sistema nos permitía elegir una bonificación de mejora. ¿Por qué no? Esta vez, ¿por qué no? Ella eligió la bonificación de inteligencia de forma preventiva. Mientras elegí la belleza, me di cuenta de que mi hermana también había renacido. Pero lo que ella no sabía era que originalmente quería elegir la belleza esta vez. Cuando volví a abrir los ojos, el sistema nos preguntó a mi hermana y a mí: ahora tienes otra oportunidad de elegir una bonificación. Puedes elegir entre la inteligencia y la belleza. Y elegir la belleza duplicará el efecto. En la vida anterior, mi hermana dijo apresuradamente: quiero elegir la belleza. Y entonces hizo clic sin dudarlo. Y antes de poder reaccionar, me vi obligado a elegir la inteligencia. Esta vez, tras haber cumplido mi deseo. Mi hermana. Igual que en la vida anterior. Hice clic en la opción antes que yo. Pero esta vez eligió la inteligencia. Fue entonces cuando supe que había renacido. Después de que eligió la inteligencia, yo seleccioné el bono de belleza restante. Mi hermana me miró triunfante. Pero no sabía que desde el principio había querido elegir la belleza. Los dos anfitriones ya habían tomado sus decisiones. Sus cuerpos completarán gradualmente la transformación en 100 días. El sistema dijo: disfruten el resto de sus vidas. En la vida anterior, después de que mi hermana eligiera la belleza, su apariencia cambiaba día a día. Primero, sus ojos se agrandaron y se volvieron más expresivos. Su piel se fue suavizando poco a poco. Rubio. Y rosado. Su nariz poco a poco se fue erguiendo. Y los huesos de su rostro se encogieron gradualmente. Se volvieron más tridimensionales. Y lo más importante, por mucho que comiera, nunca subió de peso y siempre mantuvo una figura en forma de S confiando en el sistema. Mi hermana se convirtió en una belleza excepcional. Empezó a trabajar como modelo en la secundaria para ganar dinero para la familia. Y desde entonces, su estatus en la familia se volvió el más alto. ¿Estás estudiando de nuevo? ¿De qué sirve estudiar? Después de graduarte, acabarás trabajando. Y tu sueldo mensual es menor de lo que gano en un solo día de rodaje. Estas eran las cosas que mi hermana me decía con más frecuencia en mi vida anterior. Cada vez que decía eso, me pedía que le hiciera todo tipo de cosas. Desde que seleccionaron a mi hermana como modelo, mis padres descubrieron que ganaba mucho más disparando que trabajando. Así que ambos dejaron sus trabajos y se convirtieron en sus agentes a tiempo completo. Le reservaban todo tipo de actividades de tiro, llenando su agenda. Casualmente a mi hermana no le gustaba estudiar y corría al lugar del tiroteo justo después de la escuela. Como resultado, toda su tarea recaía sobre mí. Cada día un día pesado. Después de terminar mi tarea, tuve que imitar su letra y hacer la suya también. No lo acepté pasivamente.
Una vez. No pude soportarlo más y rechacé a mi hermana. Pero para mi sorpresa, mis padres me regañaron. Tu hermana se esfuerza mucho en tiro. ¿Qué tiene de malo que le hagas la tarea?, dijo mi padre enojado. Me señala la nariz. Pero seguimos siendo estudiantes. Y los estudiantes deben hacer lo que se supone que deben hacer. Estudiar es ir. Antes de que pudiera terminar, mi madre me dio una bofetada. No creas que puedes ser arrogante delante de tu familia, solo por tener buenas notas. Tu hermana está ganando mucho dinero para la familia ahora. Puedes decir que es ella quien paga tu matrícula. Tiene que ir a tiro después de la escuela y no tiene tiempo para hacer la tarea. ¿Te cuesta mucho ayudarla? Así es. Sin mí. ¿De dónde sacarías el dinero para la matrícula? Solo hazlo cuando te lo pida. Deja de hablar tanto. Esta vez bajo la protección de mis padres. Mi hermana parecía haber descubierto mi nueva función. Y empezó a darme órdenes aún más imprudentes. Cada vez que llegaba a casa después de disparar, tuve que cambiarle los zapatos inmediatamente y luego darle un masaje. Al ir a la escuela, decidí llevar mi propia mochila. También tuve que llevarle la comida. A la hora del almuerzo. Entregárselo. Y quedarme ahí esperando a que terminara antes de limpiar. Mi hermana poco a poco me trató como a su sirvienta e incluso presumió ante su grupo de amigas lacayas. Ya no me quedaba autoestima en la escuela. Para demostrar mi valía, estudié aún más. Gracias a la gran inteligencia que adquirí, me convertí fácilmente en el mejor alumno del examen de ingreso a la preparatoria. Cuando los periodistas preguntaron a mis padres sobre sus métodos educativos, se pararon frente a la cámara. Recitaron alegremente el guión que les había escrito. Después de eso, no se olvidaron de presentar a mi hermana frente a la cámara. Gracias a su espectacular apariencia, mi hermana se hizo popular rápidamente en línea. Todos sabían que había dos hermanas hermosas en nuestra familia. Una era una estudiante destacada y la otra, una belleza excepcional. Después de que mi hermana se hiciera popular, una agencia se fijó en ella. Un cazatalentos convenció a mis padres de que su rostro era perfecto para la gran pantalla. Una belleza excepcional que sin duda se convertiría en estrella. Atraídos por las promesas, mis padres estaban deseando firmar un contrato con la agencia. De todas formas, mi hermana no estaba interesada en estudiar. Prefería lucir su belleza frente a la cámara. Gracias a los acuerdos de la agencia, mi hermana participó en un campamento de actuación. Pero no profundizó en la actuación. Debido a su mediocre desempeño y falta de profesionalismo, no tuvo muchos trabajos y permaneció como una actriz de tercera o cuarta categoría incluso después de debutar durante muchos años. Sin embargo, tuvo suerte. Su belleza era una ventaja en todas partes. Y no le faltaron aventuras románticas tras entrar en la industria. Durante una filmación, mi hermana conoció a Yan, el príncipe heredero del Círculo de Pekín. El poder de su familia no tenía parangón en la industria. Se enamoró de mi hermana a primera vista y de inmediato empezó a perseguirla. La colmó de marcas de lujo. Y usó su poder para abrirle camino en la industria del entretenimiento, elevando rápidamente su estatus. Mi hermana creyó haber encontrado por fin el amor verdadero. Y comenzaron un romance tortuoso que duró 7 años. Sin embargo, Jan nunca le propuso matrimonio a mi hermana. Ella perdió el interés en filmar y pasó todo el tiempo con él. Por mucho que mi hermana le insinuara algo, él permanecía impasible. La razón era que su corazón siempre había pertenecido a su primer amor. Wendy. Se lo ofrecieron a mi hermana solo porque se parecía a Wendy y era sustituta. Cuando Wendy regresó al campo, Jan le propuso matrimonio inmediatamente. Después de todo, había amado a Wendy todos estos años. Y las dos familias eran amigas de la familia y tenían un matrimonio concertado. Al regresar, Wendy se enteró de la relación tan notoria entre Jan y mi hermana en los últimos años y, naturalmente, no podía tolerarla. Dijo que solo aceptaría el matrimonio si Jan cortaba todo vínculo con mi hermana. En ese momento mi hermana estaba embarazada y, naturalmente, no quería renunciar a lo que tenía. A ella no le importaba quién era Wendy y seguía molestando a Jan.
Pero Jan no tuvo piedad al enterarse del embarazo y le exigió enérgicamente que abortara. Tras rechazar una vez más la enorme oferta de compensación de Jan. De regreso, mi hermana fue atropellada y lanzada por un coche desbocado. Aunque se salvó, quedó desfigurada y perdió a su hijo y su capacidad para tener hijos. Llena de odio, mi hermana descargó toda su ira en mí. Creía que la había traicionado. Que estaba celoso de todo lo que tenía. Y que le había contado chismes de ella a Wendy a propósito. Incluso creía que Wendy había planeado el accidente de coche. Wendy era mi compañera de posgrado. Estaba en mi último año de licenciatura. Con mi alto promedio y mi formación en una prestigiosa universidad nacional, solicité y obtuve una beca completa para estudios de posgrado en una prestigiosa universidad extranjera. Allí conocí a Wendy. Que entró por dinero. Teníamos muy buena relación. Y prometió contratarme para la empresa de su familia en cuanto me graduara. Justo cuando regresábamos al país con grandes ambiciones, ocurrió el incidente de mi hermana. Ese día, mis padres me llamaron urgentemente a casa. Cuando llegué a la azotea, mi hermana amenazaba con suicidarse. Allí de pie, miraba a quienes intentaban persuadirla con una expresión gris y muerta. Su rostro, una vez hermosa, ahora estaba cubierta de cicatrices impactantes. Su apariencia era su mayor orgullo y ahora estaba arruinada. Parecía haber perdido toda esperanza de vivir. De repente me miró fijamente y me llamó. Dijo que quería hablar conmigo a solas. Todos me insistieron en que fuera a convencerla. Pero al acercarme, de repente me agarró y gritó: «Vete al infierno». La miré horrorizado. En ese momento caía. Instintivamente agarré la mano que me empujaba y la sujeté con fuerza. Su esbelto cuerpo perdió el equilibrio. Y al final, ambos caímos al suelo. En esta vida. Después de elegir el bono de belleza, mi rostro y mi figura empezaron a cambiar día a día. Ya tenía una buena base. Y con el retoque de belleza, mis rasgos faciales se volvieron aún más perfectos, creando un rostro casi impecable, de esos glamurosos. Mi apariencia excepcional me hacía destacar entre mis compañeros y convertirme en el centro de atención. Ya no necesitaba complacer deliberadamente a los demás para hacer amigos. Y disfrutaba de la comodidad que me brindaba mi belleza donde quiera que iba. Resultó que ser guapa se sentía muy desaliñada. Mi hermana también era famosa en la escuela. Todos envidiaban su gran inteligencia. Parecía que nunca estudiaba en clase. Pero podía sacar buenas notas fácilmente con solo mirar los libros antes de los exámenes. Aunque tengo recuerdos de mi vida anterior. En esta vida, obviamente siento que mi memoria se ha deteriorado. Y he olvidado mucho de lo que aprendí antes. Así que solo puedo estudiar con más ahínco para reforzar lo que sé. Después de entrar a la secundaria, dediqué mucho tiempo a mis estudios. Excepto por los problemas realmente difíciles. Básicamente puedo obtener puntos por el resto. Me esfuerzo mucho para mantener mis calificaciones entre las 10 mejores del grado. Todo porque quiero atraer la atención de mis padres y que me quieran más. Soy hija adoptiva. Mis padres no pudieron tener hijos. Pero inesperadamente mi madre quedó embarazada medio año después de adoptarme. En mi vida anterior, todo el amor de mis padres fue para mi hermana. Desde pequeña. Toda la comida deliciosa y las cosas divertidas estaban reservadas para ella. Y solo podía quedarme con lo que sobraba. Si armaba un escándalo, mis padres me regañarían. Eres la hermana mayor. ¿Cómo puedes competir con tu hermana menor? Incluso con Ron sabía cómo ceder el par más grande. Recuerda siempre que debes cuidar de tu hermana menor pase lo que pase. Bajo esa educación, desarrollé una personalidad sensible y ansiosa de amor. Siempre inconscientemente intentaba hacer todo bien. Esperando que mis padres me prestaran más atención. En esta vida, tengo buena suerte y mantengo buenas calificaciones. Pensé que mis padres me verían de otra manera. Pero inesperadamente seguían siendo tan parciales como siempre. Un día, mi hermana menor me vio haciendo ejercicios de práctica y me dijo con sarcasmo: ¿Sigues estudiando? Mi hermana es muy trabajadora. ¿Pero de qué sirve?
Sigues sin poder superarme en los exámenes. La miré con frialdad y la ignoré, enfrentando mi indiferencia. Mi hermana menor se volvió hacia mi padre y se quejó lastimeramente. Papá. Mírala. Amablemente le pedí a mi hermana que comiera algo. Pero me ignoró por completo e incluso me dijo que me fuera y no retrasara su estudio. Al segundo siguiente, mi padre me señaló y me regañó. ¿Qué finges? Necesitas que alguien te invite a comer. Mejor te doy de comer. Ya que te encanta estudiar, entonces no cenes esta noche. Cenaremos y la dejaremos en paz. Después de eso, los tres disfrutaron de una cena feliz. Me quedé callado y no respondí. Y me daba pereza explicarlo. Aunque me contuve obstinadamente. Las lágrimas ya me habían nublado la vista. Resultó que si no les gustaba, simplemente no les gustaba. No importaba lo bueno que llegara a ser. Todavía me menospreciaban. Ya que me había vuelto hermosa, debía usar mi belleza para hacer algo. Empecé a solicitar trabajos de modelo por mi cuenta y sin problemas, me convertí en modelo a tiempo parcial. Gracias a los recuerdos de mi vida anterior, supe que acciones eran más rentables. Usaba mis fines de semana para trabajar medio tiempo y no se lo dije a nadie. A mi familia. Solo dije que iba a la biblioteca a estudiar. En tan solo un año gané muchísimo dinero. Así que lo invertí todo directamente en esas acciones sin dudarlo ni un segundo. Después de todo, en el futuro, esas acciones se multiplicarían por más de 20. Después del examen de ingreso a la preparatoria, mi hermana menor cumplió con las expectativas y se convirtió fácilmente en la mejor del examen. Igual que en su vida anterior. Los periodistas vinieron a mi casa. Pero esta vez, la entrevistada era diferente. Al preguntarle sobre su experiencia académica, sonrió tímidamente. En realidad, con timidez. No tengo ninguna experiencia que valga la pena compartir. No suelo escuchar con atención en clase. Siempre me limito a estudiar de memoria para el examen. Y esta vez no es la excepción. La reportera se quedó atónita unos segundos y luego empezó a elogiarla de diversas maneras. Mis padres también se enorgullecieron. Nuestra hija nunca nos ha preocupado por sus estudios. Y no hemos gastado dinero en clases particulares extra afuera. Al ver a los tres siendo entrevistados, pasé deliberadamente junto a la cámara. Inmediatamente atrajo la atención del reportero. ¿Cómo esperaba? El reportero preguntó por mí. Me presenté a la cámara. El vídeo de la entrevista se viralizó rápidamente en Internet. El término de búsqueda más popular fue chica guapísima de secundaria. Bajo el tema, se adjuntaron algunos vídeos editados de mi aparición, junto con los efectos de cámara lenta perfectos y música de fondo. Me hizo ver como una belleza deslumbrante con facciones definidas. Al despertar, el vídeo tenía 880 me gusta. 0 y también me desenterraron las redes sociales. Gané 80.0 seguidores más. Algunos fans consiguieron fotos mías de cuando era modelo y las publicaron en línea. Así, al ir a Saltland Session, volví a ser un poco más popular. Igual que mi hermana menor en mi vida anterior. También firmé un contrato con esa agencia de talentos. Nada más. Solo para ganar dinero. No es fácil volver a vivir. Y quiero vivir una vida diferente. Cuando mi hermana menor vio mis fotos en Internet, se dio cuenta de que había estado trabajando como modelo al aire libre. Por la noche. Entró en mi habitación. Yo ya estaba acostado en la cama. Bajo la luz de la luna. Mi hermana menor me miró con el rostro sombrío un buen rato y de repente se rió. Sé que tú también has renacido. No seas tan orgullosa. Pronto pagarás el precio por esta cara tuya. Elegí estudiar en un instituto internacional. Aunque fue una lástima, considerando mis notas. En comparación con otras preparatorias, la carga académica en la preparatoria internacional no era tan alta. Me permitió ganar más dinero además de mis estudios. La agencia de talentos también me apoyó y usó sus contactos para que me admitieran. Mi hermana menor solicitó plaza en la mejor preparatoria local. Y seguimos viviendo bajo el mismo techo.
Aunque causaba problemas de vez en cuando, la bloqueaba con una violencia fría cada vez. Hasta ese día, mi hermana menor empezó a causar problemas de nuevo. Vino a mi habitación sin motivo alguno. Vio varias bolsas de compras de marcas de lujo en el suelo. Cada una con una caja dentro. Los pateó directamente. ¡Guau! ¿Qué hombre es tan generoso? Le pregunté por qué no solicitó admisión en la preparatoria clave, pero insistió en ir a una preparatoria internacional. Así que esta es la razón. Parece que has estado coqueteando mucho con chicos ricos de segunda generación en la escuela. ¿Verdad? Se burló. Dejé que pateara los regalos que mis compañeros me dieron en mi cumpleaños. No tuve tiempo de abrir las cajas. Pero ella los tiró al suelo. Un vestido blanco en el interior quedó parcialmente al descubierto. Lo pisó y lo aplastó con el pie. El vestido blanco quedó instantáneamente manchado de manchas negras. Me miró con crueldad y dijo, ¿o te acostaste con un anciano por recursos? Al ver esto, no pude contenerme más. Me abalancé sobre ella y le di una bofetada a diestro y siniestro. ¿Crees que te aguantaré? ¿Comiste mierda esta mañana? Tienes la boca fatal. La regañé sin parar y no olvidé mis acciones. Luchó desesperadamente. Ahora estoy mucho más delgada que ella. Estaba a punto de ser dominada por ella. Los recuerdos de todos los agravios que había sufrido a lo largo de los años me vinieron a la mente. En un instante mi adrenalina se disparó. Y la mandé a volar de una patada. Te lo digo. No te pongas como una perra delante de mí. Si vuelves a hacer algo así, saldaré cuentas contigo. No me importa morir juntos si es necesario. Mi hermana menor cayó al suelo, agarrándose el estómago de dolor. Mirándome a los ojos rojos como la sangre. Por fin tenía miedo. Después de eso, se portó mucho mejor y no me había causado problemas durante mucho tiempo. Pero con su carácter vengativo, era imposible que se dejara dominar tan fácilmente por mis palizas. En la nueva escuela, conocí a Wendy. Casualmente. Ella también estudiaba en esta escuela. En su vida anterior pasábamos el día pegadas mientras estudiábamos. En esta vida, seguimos siendo buenos amigos. Estábamos juntos todo el tiempo. Pero esta vez nuestro pequeño grupo contaba con una persona más, Jan. En mi vida anterior, no me causó muy buena impresión. Pero después de llevarme bien con él, descubrí que era completamente diferente a como se veía en su vida anterior. Tiene una personalidad muy fría y distante. Pero cuando se enfrenta a Wendy, es como una persona diferente. Muy amable. Siempre está al lado de Wendy como un pequeño seguidor. Cuando habla con ella, siempre hay un brillo en sus ojos. Cualquiera puede notar que le gusta. Wendy tiene una personalidad juguetona y peculiar. A menudo se le ocurren ideas raras y las pone en práctica de inmediato cuando quiere hacer algo. Jan y yo estábamos con ella. Y los tres pasábamos el rato juntos todos los días. En el segundo semestre de la preparatoria. Solicité un oratorio con habitación doble y viví con Wendy. Regresé rápidamente a empacar mi equipaje. Al principio Wendy quería ayudarme con la mudanza. Pero de repente sus padres la llamaron para acompañar a los invitados. Así que solo quedamos Jan y yo. Él me prestó el coche privado de su familia e incluso subió a ayudarme a mover el equipaje junto con el conductor. Justo cuando casi terminábamos de mudarnos, mi hermana menor regresó de repente. Desafortunadamente. Regresó en un momento muy inoportuno. Estaba de pie en un banco para alcanzar lo que había olvidado. Perdí el equilibrio sin querer. Jan, que era de mirada y manos rápidas, me atrapó por detrás. Después de eso, me soltó rápidamente y mantuvo una distancia prudencial. Pero mi hermana menor, que estaba en la puerta de la habitación, vio la escena. Cuando levanté la vista, la vi mirándonos con cara sombría. Jan, sosteniendo mi maleta, se acercó a ella y le dijo fríamente, disculpe. Se quedó allí un buen rato, pero finalmente se hizo a un lado. Después de que Jan se fue, pude ver su rostro que antes había estado tapado. Tenía los ojos llenos de lágrimas.
Parecía que ver a Jan le había despertado malos recuerdos. Ver al amante que la había lastimado en el pasado y no la reconoció. Debió de sentir un gran dolor. Además, mi hermana menor es una chica normal y corriente ahora y no se parece en nada a Wendy. ¿Estás con él? Mi hermana menor me preguntó. Deliberadamente no hablé y solo le sonreí. ¿Eres tú o no eres tú? De repente se volvió loca. Parecía que esta escena la había herido profundamente. Me acerqué a ella y le dije en voz baja, ¿no se nota si estoy con él o no? Después de irme, solo la oí decir detrás de mí. Nunca te dejaré ir. De hecho, lo dije a propósito. Al verla volverse loca de celos, sentí placer al vengarme. Pobre Jan. De alguna manera, se convirtió en mi novio sin motivo alguno. Después de eso, cuando empezamos a salir los tres, les expliqué todo el asunto. Justo cuando estaba lista para enfrentar su juicio, Wendy se echó a reír. Hermana, eres muy mala. Deberías haber hecho eso. ¿Quién le dijo que te hiciera bullying durante tantos años? Creo que tu hermana menor tiene serios problemas mentales. Ayer no dejaba de mirarme desde la puerta. Y me puso los pelos de punta. Fingí calma y salí rápidamente. Sentí que le había hecho algo que lamentó. Jan se quejó. Al mirarlo pensé, temo que nunca imaginarás que realmente le hiciste algo que lamentar. Durante las vacaciones de verano, mi agencia de talentos me consiguió un papel en una película. Aunque mi papel no era muy importante, fue una gran producción. Me uní con gusto al equipo de filmación y comencé el rodaje de 45 días. Después de muchos días de rodaje, conocí a muchos amigos del equipo. Durante el rodaje aprendí muchas habilidades actorales gracias a los actores veteranos y al director. Poco a poco cumplí mi obsesión. Me enamoré de la actuación. Al entrar al aula tras el inicio del nuevo semestre, varios compañeros parecían estar discutiendo acaloradamente. Pero en cuanto me vieron, guardaron silencio al instante. Tuve un mal presentimiento. Al segundo siguiente Wendy entró tambaleándose y dijo, ven conmigo, rápido. Ha pasado algo grave. Los tres nos sentamos juntos. Un usuario anónimo publicó un hilo expuesto en Internet. El título del artículo fue impactante. Después de que la estudiante de secundaria que se hizo popular en Internet entró en la industria del entretenimiento, se acostó con peces gordos a cambio de recursos. Al hacer clic, encontré varias capturas de pantalla de los chats de WeChat al principio. El contenido general era así. Les contaré un chisme importante. Lucía tenía una vida privada muy caótica en la escuela. Había muchísimos chicos persiguiéndola. Estuvo involucrada con varios chicos y los mantuvo enganchados. Más tarde obtuvo una puntuación muy alta en el examen de admisión a la preparatoria, pero insistió en ir a una preparatoria internacional. ¿De dónde sacó su familia tanto dinero para enviarla allí? Esa escuela también es una preparatoria de élite muy conocida en nuestra ciudad. ¿Sabes por qué quería entrar? Porque los estudiantes son ricos o de familias prominentes. Quería entrar y seguir coqueteando con hombres. Y todos eran ricos. Oí que se lió con el joven maestro del círculo de Beijing. SY en la escuela. Y le regaló un montón de artículos de lujo. Imagínate varias marcas de lujo bien empaquetadas. Con mi habitación como fondo, no me lo esperaba después de haberme vuelto popular y haber entrado en la industria del entretenimiento. Todavía podía acostarse con otros para conseguir recursos. Fotos mías tomadas a escondidas filmando con el equipo de filmación. Luego venía el mensaje del cartel. Tengo un vídeo de Lucía durmiendo con un pez gordo de la industria del entretenimiento. Y su rostro se ve claramente. Por favor, responde a una de las preguntas de esta publicación. Y te los enviaré por privado, uno por uno. Tomé el teléfono y respondí a uno sin dudarlo. ¿Por qué le respondiste también? Ahora mucha gente está respondiendo y promocionando esta publicación. Ya está en lo más alto de la lista. Wendy dijo emocionada. No importa. También tengo curiosidad por saber qué tipo de vídeo es el que le da tanta confianza para exponerlo.
Dije con calma. Hoy en día. He estado esperando la venganza de Cecilia. Y estoy deseando ver cómo lo hará. Con este fin. He hecho muchas cosas para provocarla. Por ejemplo, compartí deliberadamente la buena noticia del rodaje de mi próxima película con mis padres delante de ella. Le envié mensajes a Jan delante de ella para que los viera. Le mostré deliberadamente mis diversos bolsos de lujo y elogié a su exnovio por su generosidad. Después de crear con mucho cuidado muchas coincidencias, el golpe final fue pedirle a Jan que me ayudara a llevar mi equipaje y diseñar para que se encontrara con nosotros. Su repentino regreso también fue mi plan. Porque solo cuando lo vea con sus propios ojos se desesperará. Pensando eso en la vida anterior. Era ella quien tenía belleza y un novio rico. Pero ahora soy yo. Debe ser atrevida y equilibrada. Siempre he recordado el dolor de caerme del edificio en mi vida anterior. Sentir cómo se me rompían los órganos internos era un dolor extremo. Cada vez que sueño con eso a medianoche. No puedo olvidarlo. Después de dejar un mensaje en la cuenta de Wendy, la otra parte envió rápidamente un vídeo íntimo borroso. En el vídeo, yo tenía la cara sonrojada. Estaba desnudo. Y los jadeos ambiguos hicieron que Wendy y Jan a mi lado se sonrojaran. El otro lado envió un enlace a un sitio web. Al hacer clic, estaba el vídeo sin borrosidad. No me extraña. Cecilia, con inteligencia mejorada, es mucho más inteligente que en su vida anterior. Sabe cómo aprovecharse del tráfico. Y también sabe que enviar vídeos nítidos podría provocar el bloqueo de su cuenta. Teme ofender al príncipe heredero del Círculo de Pekín. En su lugar, usó abreviaturas. Finalmente, tras haberme satisfecho, subió la versión sin desenfocar a un sitio web de vídeos no regulado. Toda la publicación parecía perfecta. Como un martillo atronador. Parecía que esta vez sí que quería destruirme. Atlusa habiendo cumplido mi obsesión. No te preocupes. Le pediré ayuda al hacker que mi empresa contrató a un precio muy alto el año pasado. Hackeará este pequeño sitio web de vídeos y averiguará su dirección IP. Wendy me consoló preocupada. Si de verdad no funciona. Hackearé la página web y quitaré el vídeo. No te preocupes. Sé quién lo hizo. Aparte de mi hermana. Nadie más haría algo así. Jan también habló junto a nosotras, Lusa. Si necesitas algo de mí, solo dímelo. Jan se encargaba de revisar mi IP en esta red social. Mientras Wendy le pedía al hacker que verificara la dirección IP de este pequeño sitio web de vídeos y el vídeo original antes del cambio de cara de la IA, guardé el vídeo y busqué fotograma a fotograma rastros del cambio de cara de la IA. Debo decirlo. Tras mejorar su inteligencia, es muy inteligente. Incluso se acercó al vídeo después del cambio de cara con IA. Parece que ha aprendido muchas habilidades para lidiar conmigo. Sin embargo, no importa cuán poderosas sean la IA y la tecnología PS. Siempre habrá defectos. Tras insistir en examinar los detalles, finalmente encontré varios puntos donde las transiciones no eran naturales. Tras una tarde de duro trabajo, reunimos todas las pruebas. Grabé un vídeo largo y lo incluí. Después de entregar el vídeo a la agencia de talentos, les dejé el resto a ellos. Ellos lo resolverían. Y fueron más profesionales que yo. Cecilia podría haber estado cegada por la ira. ¿Por qué decidió exponerme en ese momento? La publicación también mencionaba la película en la que aparecía. Participé en una película de gran producción con una inversión enorme. Salí mucho en pantalla. Antes del estreno. Los inversores detrás del asunto no permitieron que se propagaran los rumores negativos. Es más, esto era una calumnia. ¿Cómo pudieron dejarla escapar tan fácilmente? Pronto. El vídeo aclaratorio que grabé encabezó las búsquedas más populares. El contenido del vídeo era aproximadamente el siguiente. Cecilia compró una captura de pantalla de la venta de la cuenta en redes sociales. Se vistió elegantemente y fue a un centro de información de Internet cerca de su casa para publicar la imagen de la dirección, IP del mensaje y las grabaciones de vigilancia continua.
Luego encontró un vídeo extranjero con una protagonista femenina con un rostro y una figura muy similares a los míos, y lo intercambió con alguien que hizo una captura de pantalla del registro de compra sin autorización. Finalmente se dirigió a Feldmair P. Usó PS para agregar la imagen de la parte posterior y la dirección IP del sitio web no regulado. Esta aún provenía de ese CIF de Internet. Para cada afirmación, se mostraba la imagen correspondiente. Además, la empresa me compró las búsquedas más populares. Este vídeo causó un gran revuelo en Internet. Y la opinión pública cambió repentinamente. La gente empezó a condenar al rumorista. Mis antiguos compañeros de clase, profesores y amigos del equipo de rodaje se acercaron para defenderme, demostrando mi inocencia. Influenciado por este incidente, las víctimas difamadas por la tecnología de intercambio de rostros con IA también se presentaron para hablar por sí mismas. Esto también atrajo la atención de más gente. Si bien se lamentaba la madurez de la tecnología actual, también se lamentaba la baja tasa de difamación ilegal. Más tarde, alguien descubrió que quien difundía el rumor era Cecilia y publicó el vídeo de la entrevista de la que obtuvo la mejor puntuación en el examen de admisión a la preparatoria en ese momento. Ahora, la empresa MCN con la que mis padres acababan de firmar estaba furiosa. Al principio operaban una cuenta de vídeos cortos, construyendo la imagen de padres de un estudiante destacado. Antes incluso de que su negocio paralelo despegara, fueron bombardeados por ataques en línea y tuvieron que cerrar la cuenta. Al final, obtuve una victoria completa en esta batalla. Se llevaron a Cecilia para investigarla por difundir rumores, dejando una mancha en su vida. En tercer año de preparatoria, Wendy me contó emocionada que Jan le había hecho una confesión romántica. Aunque me alegré por ella, también me pregunté. En la vida anterior, Wendy y Jan llevaban muchos años separados. ¿Será que se reconciliaron a partir de entonces? Viendo cuánto se amaban ahora, ¿cuál sería el motivo de su ruptura? Jan fue admitido en una de las mejores universidades de China. Aunque Wendy no estudió bien, su familia había planeado su camino con anticipación y había entregado la solicitud hacía mucho tiempo. Por fin, cumplí mi año. Fue admitida en una universidad clasificada entre las 20 mejores del QS World University Rankings. En cuanto a mí, influenciada por los veteranos del equipo de rodaje, me enamoré de la actuación y finalmente me admitieron en la Academia de Cine Capital. Aunque estábamos separados, seguíamos en contacto. Hasta que un día Wendy me contó que había roto con Jan. Resultó que la relación a distancia con el tiempo había desgastado sus sentimientos. Wendy no soportaba la larga espera por sus respuestas ni los largos periodos sin verse. Jan también la descuidaba por sus ajetreados estudios. Finalmente, tras cumplir mi sueño, ambos decidieron separarse por un tiempo. Podía entenderlo. Dado que ambas familias estaban comprometidas, se casarían y regresarían a China en el futuro. Con la ayuda de mi manager, acepté varios trabajos consecutivos y casi me uní a los equipos de filmación uno tras otro sin descanso. Debo decirlo. Esta industria realmente da dinero. Ver cómo el saldo de mi cuenta bancaria aumentaba constantemente me hizo sentir que había elegido la carrera correcta. Las acciones originales que invertí en las cuentas de mis padres en la secundaria ahora valían lo suficiente como para vivir cómodamente sin tener que trabajar duro. Es más, compré una casa con el sueldo que gané en el cine durante la preparatoria. La confianza que me brindó la libertad financiera me permitió dedicarme a mi carrera con entusiasmo. 8 años después de graduarme de la universidad, me convertí en un éxito instantáneo por interpretar a la protagonista femenina en una película dirigida por un director reconocido de la industria y gané el premio a la mejor actriz. Después de la ceremonia de premios, regresé corriendo en avión para asistir a la boda de Wendy y Jan. Fui dama de honor en esta boda. Y Wendy incluso me eligió unos hermosos vestidos de dama de honor. Después de la procesión nupcial matutina, nos subimos al coche camino al lugar de la boda. Les presento. Esta es mi dama de honor, la gran estrella Lucia. Ayer ganó el premio a mejor actriz. Y está soltera. Wendy dijo con una sonrisa burlona, presentándome al padrino. Rey. Entendí lo que quería decir.
Quería transmitirte buena suerte. Hola. Me alegro de conocerte. Eres aún más guapa en persona que en la tele. Dijo Rey con una expresión exagerada. De hecho, fingió no conocerme y me saludó como a un extraño. Muy bien. Si quiere jugar así. No lo revelaré. Entonces agreguémonos en WeChat. Durante los votos matrimoniales. Mientras todos observaban a los novios intercambiar votos y besarse apasionadamente, Rey miró a su alrededor. Al ver que nadie les prestaba atención, me lanzó un beso silencioso desde lejos. No pude evitar reírme y le devolví el beso en secreto. Así es. Rey y yo llevábamos mucho tiempo juntos. Solo nos tomó un mes desde que nos conocimos hasta que empezamos a estar juntos. Por eso Wendy y los demás no se dieron cuenta. Hace un mes. Nos conocimos en la fiesta de clausura de un equipo de filmación. La gente alrededor brindaba por él. Él era el principal inversor de nuestra película. La subdirectora a mi lado me susurró al oído, ¿sabes por qué te eligieron como protagonista femenina? La miré confundida. Ella chismeó, ¿ves a ese chico guapo al que están brindando por allá? Es Rey. Nuestro inversionista. Pidió específicamente que fueras la protagonista femenina. De lo contrario, se negaría a financiar la película. Siendo sincero. ¿Cuál es tu relación con él? Me sentí muy extraño. Si dijera que no lo conozco y que es la primera vez que lo veo, ¿me creerías? La subdirectora se decepcionó al no poder sacarme ninguna información. No eres nada divertido. Luego se dio la vuelta y se fue. El aire en la habitación estaba cargado. Así que fui a la terraza a tomar el aire y encendí un cigarrillo tranquilamente. Al girarme vi a Rey parado frente a mí. Aprovechando el alcohol, soplé lentamente una bocanada de humo blanco hacia él. El humo le envolvió la cara. Pero seguía sonriendo. Hablé primero. ¿Por qué me elegiste específicamente como protagonista femenina? Guardó silencio 2 segundos antes de responder. Si te digo que me enamoré de ti a primera vista, ¿me creerías? Sus ojos estaban llenos de sinceridad. ¿Es así de simple? Exactamente. Así de simple. ¿Agregarme a WeChat? Su sonrisa se volvió aún más brillante. Y parecía tener estrellas en los ojos. Así nos conocimos. En la escena de la boda, Wendy lanzaba el ramo de espaldas a los invitados. Un grupo de chicas esperaba para atraparlo. Mientras el ramo se arqueaba hermosamente en el aire, Rey, de alguna manera, se mezcló con el grupo y lo atrapó fácilmente gracias a su ventaja de altura. ¿Por qué eres tú? Wendy se dio la vuelta. Al instante siguiente Rey se me acercó. Me arrodillé y le dije, Lucía, ¿quieres casarte conmigo? Tomé el ramo y lo besé. En el auditorio Wendy dejó los aplausos y le dijo a Jan, que estaba a su lado, mira. Pasar tanto tiempo conmigo hace que la gente haga locuras. Después de la boda de Wendy, Rey y yo hicimos pública nuestra relación. Y nuestras dulces interacciones en Internet rápidamente provocaron una acalorada discusión. Unos años después, volví a ganar el premio a Mejor Actriz por una película que dirigí y protagonicé. En la ceremonia de premios. Agradecí con entusiasmo a Rey por su constante compañía y apoyo. Rey sonrió desde el público. Sus ojos estaban llenos de amor. Pasaron algunos años más. Y Rey y yo celebramos una boda romántica junto al mar. En la boda, Wendy y Jan vinieron con sus hijos. Al ver sus caras de felicidad, me sentí inmensamente gratificado. Después de la boda, Rey y yo nos fuimos de luna de miel. Dejamos huella por todo el mundo y disfrutamos de nuestro propio mundo para dos. En esta vida. Mi historia. Como incontables novelas. Está lleno de amor. Y esta vez, yo soy el protagonista. El fin.